Hola, bienvenidos al programa 190 de A la Vista. A mí me parece mentira haber entrado 190 veces en los hogares de ustedes y ser tan bien recibida, sobre todo por todos los comentarios que me mandan, tanto en las redes como a la producción, y les agradezco muchísimo. Hoy con un programa muy especial, porque llevar anteojos al colegio muchas veces causa acoso en los niños y esto es lo que ahora se llama bullying y está muy candente. Y un niño que es acosado por anteojos, lo más probable es que deje de usarlos y si los deja de usar, que sus problemas visuales aumenten, empeoren y se transformen en crónicos y a veces irrecuperables. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades visuales tratadas en la corta infancia mejoran y el resto no. Bueno, para hablar de ese tema tenemos una invitada súper especial, la doctora María Rosa Ceballos, médica psiquiatra, y les pido que me acompañen a recibirla. Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y como lo anunciamos en la presentación con la doctora María Rosa Ceballos. Marita, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias por invitarme, es un placer hablar con vos, como te digo siempre. Gracias, Marita. Y esta vez para hablar sobre un tema que se le da difusión, pero nunca es suficiente, ¿no? El acoso en los niños y fuera de cámara me hablabas de que no solamente está el bullying, sino que hay diferentes entidades de maltrato, de acoso, de adultos en el trabajo a nivel profesional. Y empecemos hablando de los chicos que usan anteojos y muchas veces lo esconden en la mochila y no lo usan en la clase para que no le pongan motes, no lo agredan. Justamente, fíjate que ese es el llamado bullying escolar, ¿no? Que es un acoso, en realidad es una agresión prolongada en el tiempo, intencional, porque es un acoso intencional. Claro, se hace profeso, sí. Se hace a propósito, donde hay una víctima y un victimario. El victimario lo hace a propósito. Y esa víctima es alguien que tiene una vulnerabilidad. Si es en el colegio, un chico pequeño, ¿qué es lo que pasa? O en la secundaria incluso, es alguien que es diferente, que es distinto. O tiene una peculiaridad, o a lo mejor es el único que usa anteojos, o a lo mejor tiene alguna dificultad para hablar, o tiene una dificultad física. Esa dificultad lo hace vulnerable a que el acosador, que van a ser personas especiales, chicos especiales también, que tienen ciertas características, lo tome de punto. Y entonces empieza a agredirlo, pero conscientemente. El tema es que, bueno, después el niño sufre, trata de ocultar esto, porque lo peor que hay es que el chico se cree culpable de esto. Claro, que él se merece recibir eso. El nene se cree que se merece recibirlo y que mejor me callo, porque total, si hablo me van a pegar, me van a hacer algo, depende del tipo de acoso que sea, porque hay varios tipos de acoso. ¿Para qué voy a decir en mi casa? Voy a tener un problema, hay que ver qué tipo de familia es. Muchos no cuentan nada, prefieren callarse. ¿Por qué? Porque el miedo es después a las represalias. Le cuento a mi familia va a hablar con el colegio habla con el chico y ¿qué pasa? Va a ser peor. Claro. Entonces lo que se dice siempre, bueno, hay tres de abordajes en el colegio, hay tres facetas. Una, la de prevención, que haya siempre charlas que tengan que ver con el acoso, charlas para evitar esto, para que el tipo de comunicación no sea una comunicación de agresión, sino que sea una comunicación verbal, donde esto se comprenda, donde el otro se ponga en los zapatos del otro, del compañero. Por otro lado, para detectarlo, que cualquiera puede detectarlo, que tanto el docente como otros niños, el que puede darse cuenta que algo de esto está pasando, no se calle. Lo principal es que no se calle. Claro, que le cuente, si es un compañerito y se da cuenta, que le cuente a la maestra. Que le cuente a la maestra o que incluso en el momento lo apoye, se acerque. Obviamente va a tener miedo a lo mejor, pero no hay que tener miedo. Que se apoye, lo apoye, se acerque, se ponga del lado del chico, de la víctima, que el otro vea que no está solo y que lo pueda decir. ¿Por qué? Porque si yo me callo, tenga la edad que tenga, y estoy mirando que a alguien le están haciendo un acoso, le están haciendo una agresión, le están haciendo un mal, no soy, como no lo estoy ayudando, sino que soy cómplice. Claro, sí, tal cual. Y el día de mañana puedo hacer a mí que me lo hagan.
Sí, tranquilamente. Entonces, esa es la forma de cortar esto. Y por otro lado, una vez que el colegio detecta estas actitudes y que se denuncian, el niño tiene que hablarlo siempre, hablarlo con la maestra, hablarlo con los padres. Bueno, ahí ya se abre un abanico, ¿no?, de posibilidades, qué tipo de familia tiene, qué tipo de colegio es, ¿no? Porque puede ser que tengamos una familia que no es muy receptora o que no lo va a escuchar, o que el colegio incluso no esté formado y preparado, no tenga un gabinete acorde para actuar, Claro. porque deberían. Incluso todos los colegios tienen que tener unas normas de convivencia por ley, donde explican cómo tiene que ser la convivencia pacífica, hablar cuando aparecen estas cosas, no ser cómplice, y los padres tienen que firmarlo. Bueno, si uno evidentemente se calla, está formando parte del problema y no de la solución. Claro. Muchas veces pasa, porque lo he escuchado, que en vez de apoyar al niño que está siendo acosado, que está siendo maltratado, ese es el niño que lo mandan al gabinete psicopedagógico, Claro. o que lo mandan, si es una escuela religiosa, a rezar para que no le pase eso. Para que se porte bien. En vez de apoyarlo, contenerlo y ubicarlo de alguna forma al maltratador, ¿no? Bueno, lamentablemente eso ocurre algunas veces y es cuando no se comprende bien cuál es el problema. No se comprende bien qué está. El niño, la víctima, es el síntoma, o sea, lo que te explica lo que está pasando, ¿no? Está pasando que hay un victimario, una persona manipuladora, un chico manipulador con características psicopáticas que está haciendo un daño prolongado en el tiempo a una persona que es vulnerable, un niño que es vulnerable. Sí. Digo persona porque esto se da tanto en el colegio como en los adultos. Si querés después te cuento un poquito. ¿Cómo no? Entonces lo que se tiene que entender es esta dinámica, que no es que tenemos que juntar al nene, a ver qué pasó, se pelearon, bueno, junto a este y a este, a ver chicos, hagan las paces, pídanse perdón. Sí, no, o hagan un careo, eso no se puede hacer. eso jamás. O sea, si es acoso, tanto la víctima como el victimario no se pueden unir, hay que hablarlos por separado. Y si es acoso, la víctima no tiene por qué pedir perdón. El que tiene que pedir perdón es el victimario. Claro. ¿Por qué? Porque esto se infringe a propósito. Claro. Por eso uno se da cuenta cuáles son las características del victimario. Y eso es otra cosa a tener en cuenta en los colegios y en los grupos. El victimario siempre es el chico, creo que hay una diapositiva que habla sobre eso, el victimario siempre es el chico que quiere ser el centro. Es el popular. El popular. El que no le podés poner un límite, no acata límites. Claro. No aprende de sus errores, que no se pone en los zapatos del otro. Cero empatía. Cero empatía. Y que le gusta burlarse del que pasa adelante, del que habla, burlarse del que quizás sabe más que él, porque en el fondo hay toda una problemática dentro. Claro. Que no está siendo tratada. Hay que ver qué tipo de personalidad tiene ese chico. Sí. ¿Qué es lo que está pasando dentro de él, en su familia? ¿Quién claro, no pone límites? ¿Qué contención tiene en la casa? Porque también, a veces ¿no? uno dice, bueno, cito a los padres, pero a veces los padres son los que no ponen el límite. O a veces los padres son igual. O no están. O quien ocupe la figura de padres, quien ocupe la figura, por eso dice padres apoderados, quien ocupe esa figura o son ausentes o realmente no ponen lo que tienen que poner. No se toman un tiempo para explicarle, para hablarle, para poner límites. No lo educan. Claro, sí, y eso sí. No es que nadie tenga la culpa. A veces, bueno, son cosas que no hay tiempo para esas cosas, hay que trabajar. A veces, bueno, son hogares disfuncionales. Lamentablemente hay una gran variedad de hogares. Entonces, bueno, si es en el colegio, mediante sus gabinetes psicológicos y psicopedagógicos, es el que tiene que hacer una investigación de la familia. Claro. Y darle herramientas al chico, al chico que es abusado, que es víctima de bullying, para poder defenderse. ¿Cuál es la principal? No callar. No callar, no bajar los ojos, no ponerse en el lugar de víctima. Saber que esto que le está pasando a él le pasa a muchas personas, que el que tiene el problema es el otro, que no es normal, que él no se merece, nadie se merece ser maltratado. Nadie. Nadie. Y bueno, y como tipos, que recién vi que había una diapositiva por ahí de tipos de bullying, que vos bien nombraste varios de pronto, tenemos el bullying físico,
O sea, el acoso físico, que bueno, ya sabemos, es golpes, empujones, forcejeos, todo lo que sea físico. Sí, hasta cortarle el pelo. Cortar el pelo, todo lo que sea ahí está, el bullying físico, todo lo que sea llegar al cuerpo, ¿no? Sí. Empujones, cortar el pelo, a las chicas también, cortar el pelo, agarrarse a trompadas, bueno, patearte, Sí. romperte. A las chicas mancharle la ropa. Todo lo que no les gusta, que sea vergonzoso. El tema es crearle vergüenza a la persona, sentirse que la persona se avergüence, ¿no? Claro. O sea, denigrarlo. Sí, menospreciarlo. Menospreciarlo. El ciberbullying, que es algo de los últimos, el último milenio, digamos, bueno, las últimas décadas, que es todo lo que sea Internet, ¿no? Esto de difamar al otro por medio de fotos, de videos que se les hizo, de burlas, de mentiras por medio de las redes, de entrar en sus redes y mandar mensajes falsos, bueno, todo lo que sea amenazas. Lamentablemente tenemos una herramienta en contra que es el Internet, Sí. las redes sociales. Sí, y los chicos lo manejan mejor que nosotros. Los chicos se manejan muy bien y si los padres o tutores, vuelvo a repetir, o quien esté ocupando ese lugar, a veces es un hermano mayor, no está al tanto de estas cosas, bueno, pasa desapercibido. ¿Y por qué pasa desapercibido? Porque una de las actitudes del niño es volverse retraído y también en su casa. Claro. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si nuestros hijos o nuestros niños tienen algún tipo de acoso, sufren algún tipo de acoso? Bueno, se empieza a volver retraído, no quiere ir al lugar donde recibe el acoso, no quiere ir al colegio, se siente mal, se puede hasta enfermar, porque esto produce un estrés crónico que después produce algún tipo de repercusión orgánica. Sí, síntomas físicos. Síntomas físicos, gastroenteritis, ¿sí? Dolores de cabeza, dolores musculares. Sí, hasta fiebre. Fiebre. Bueno, son todas que también causas para ponerlas como pretexto para no ir al colegio, ¿no? Totalmente, pero ojo, hay padres que se enojan y dicen, es a propósito, o les pegan. Peor, no. Peor, sí. No es a propósito, Marita, es una defensa. Te corto un segundito, Sí. Vamos a una pausa y seguimos hablando con esto, porque lo que dijiste de los padres está bueno para darle tips a los padres para apoyarlos. Sí. Lo pensamos. Perfecto. Y seguimos en el próximo bloque. Vamos a una pequeñísima pausa y continuamos con la doctora María Rosa Ceballos. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y continuamos con la doctora María Rosa Ceballos, médica psiquiatra, hablando de un tema muy candente, el bullying, el acoso escolar. Marita, habíamos quedado en qué le podemos decir a los papás para ayudar a ese niño que ven que no quiere ir al colegio o que no quiere ir a deporte y que está retraído. Bueno, lo primero es escuchar, tenerle paciencia, saber que el niño está teniendo un problema grave, que puede ser grave, ¿sí? Hay niños que hasta incluso recurren al suicidio, ¿no? Y a autolesionarse. Entonces, bueno, primero no asustarse, no sabemos en qué lugar está todavía esto. Sí. Pero bueno, tratar de ganarse la confianza del niño o que el padre o el familiar que se ganó más la confianza se acerque, le pregunte qué le está pasando, quizás no le quiera decir, no le quiera hablar, pero empieza a indagar a lo mejor como pueda, porque ¿qué pasa? Lo primero es estar atento a los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Que a lo mejor se está enfermando mucho, no quiere ir al colegio, no lo hace a propósito, es lo que le sale, es un mecanismo de defensa, es algo inconsciente en él. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. Eso quiere decir que en el colegio está sufriendo y nadie quiere ir a un lugar donde te hacen sufrir. No, la estás pasando mal, no, la estás pasando mal. La otra es que no quiere, por ejemplo, participar en actividades extracurriculares del colegio. Por ejemplo, los famosos campamentos que se tienen que quedar a dormir, donde suelen haber muchos bullying, muchas bromas, o actividades donde tenga que mostrar el cuerpo, como ser natación. Generalmente son chicos que se enferman justo para natación o hacen otitis a repetición. No quiero decir que todas las otitis sean bullying, pero o hacen problemas físicos. No es que lo hacen a propósito, lo vuelvo a repetir. Es su cuerpo reaccionando ante la forma de manifestarse. La agresión, la forma de manifestarse.
O, por ejemplo, no quieren compartir, salen constantemente con permiso del aula para poder ir al baño, porque no quieren compartir el baño en el recreo, porque a lo mejor se juntan varios y también comienzan a hacerle bullying en el baño y ahí no hay nadie que los salve. Ese chico vive constantemente un martirio, o sea, siente que es tremendo, es terrible. Cuando somos niños, había una canción, que no me acuerdo de quién era, si era de Marilina Rojas, hace muchos años, que decía que cuando somos niños, una pequeña laguna, un lago, es un mar para nosotros, ¿no? Sí. Cuando somos niños, el hecho de estar siendo acosado, burlado en el colegio, es que todo el mundo está en contra nuestro. Claro. Nadie nos quiere, por algo será. Por algo será. Sí, algo tendremos algo que nadie nos quiere. Algo hice, nunca jamás voy a ser libre de esto. Todo el mundo está contra mí, nadie me entiende. Eso lleva a grandes depresiones de la infancia. Por eso digo que luego, incluso las grandes depresiones, si no se las trata, pueden llegar al suicidio o las automutilaciones. Claro. El niño está sufriendo realmente. Y fíjense que Argentina está en el 15 puesto de los países con más bullying en el mundo. Mirá, no me imaginaba que era tanto. Claro, o sea, no somos uno de los primeros, pero estamos ahí. México el primero, tampoco me y imaginaba. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, para el ciber también acoso. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también son los tipos de acoso. Nosotros habíamos hablado del físico, del ciberacoso, también el acoso psicológico, que son los chantajes, ¿no? El chantaje, la manipulación psicológica. Che, si no haces tal cosa, vas a ver que voy a tal cosa o a decir tal otra. O sea, el niño va al colegio y vive un clima de estrés constante. Si no me haces la prueba, voy a decir tal cosa de vos. Voy a decir tal cosa de vos, o te saco una foto de no sé qué, o tal cosa, o algo, con algo lo chantajean, ¿sí? O te mato a patadas cuando salgo. Son muy violentos. Entonces, todos esos miedos, esos temores, ¿sí? El niño vive en un estrés constante. Esos son acoso psicológico. Sí. Después tenemos el bullying verbal, que es por medio de palabras, ¿no? Decirle, qué sé yo, todo lo que pueda subrayarse malo se lo dicen, no sé, 4 ojos, gordo, que si es alto es alto, que si es petizo es petizo, que si es gordo es gordo, que si es, no sé. Sí, que si tiene los dientes grandes, los dientes chicos, grandes, aparatos. Que si es todo. O sea, señalar siempre algo que se viva como algo distinto, en realidad, que se vive como un defecto, pero en realidad son diferencias. Diferencias. El bullying social tiene que ver con esto también, porque el bullying social tiene que ver con el estrato social o tiene que ver con lo cultural. Ahora que tenemos tantos extranjeros también en el país, se ve que hay, digamos, se marca, o sea, el acoso es por la marca quizás de, bueno, sos de tal lado, entonces fíjate él de tal lado, ¿no? Se dice el país, de tal lado, vos que sos una no sé qué, vos que sos un coso, o fíjate que tenés, bueno, las costumbres, ¿no? El acento. Eso sería lo social. Entonces la persona va retrayéndose cada vez más, se siente más acomplejado y menos conforme, menos aceptado por el grupo. El social lo que hace es discriminarte, es mantenerte por fuera del grupo. No perteneces a nosotros, te vas. Te vas. Sí, que en realidad es no pertenecer a ese subgrupo, a ese subgrupo, porque siempre el que hace el acoso, en realidad el problema lo tiene él. Y a veces a lo que está discriminando es algo que él en realidad tiene envidia o tiene miedo. O inseguridad. O inseguridad. Y muchas veces el que es acosador fue acosado. Ah, mira vos. Porque muchas veces, una de las cosas que se le pregunta al niño es si alguna vez fue acosado cuando se hace la entrevista con el acosador. Porque muchas veces el acosador fue un niño acosado, y sobre todo con los acosadores de grandes, de adultos, fue un niño acosado que para salir de ese lugar vulnerable se monta en un lugar de acosador o corre su atención empezándose a burlar de otro más vulnerable que él. Por ejemplo,
yo uso anteojos, entonces se burlan de, o qué sé yo, por ejemplo, yo sufrí mucho bullying en la primaria y en la secundaria por ser grandota. Yo siempre medía, era la más alta de todo, y eso se escucha en muchas chicas y chicos. Entonces yo era grandota y me hacían bullying por todos lados. Entonces yo, para no quiero decir, claro, ahora se me ocurre, yo para que no me hagan más bullying, trato de, ay, miren a este, miren al que usa anteojos, claro, o miren al, ¿no? Claro. Entonces corro de mí el foco y me sumo al que agrede. Claro. Entonces me junto, o sea, como que... Con el grupito de los maltratadores. Con el grupito de los maltratadores. Son formas de adaptarse, ¿no? Lamentables, hasta que uno empieza a hacer terapia y empieza, bueno, a tratarlo de alguna manera, psicológicamente, a darse cuenta qué es lo que está pasando. O con el tiempo se empieza a dar cuenta. Y el bullying sexual tiene todo que ver con todo lo sexual, ¿no? Tanto con las diferencias sexuales, las diferencias de género, y la discriminación y el acercar, incluso hasta puede llegar a tocar al otro, a criticarlo, a marcarle, por ejemplo, en la adolescencia se ve mucho con el tema de las chicas, cuando empiezan a aflorar las curvas, con los chicos, cuando bueno, no alcanzan determinada estatura, no alcanzan, que por eso empiezan a introducirse, como digo yo, en todo lo que es la industria de la imagen, ¿no? De bueno, hago pesas, hago esto, hago el otro, me mantengo delgada, entran en la anorexia, y ahí se abre otro abanico más de enfermedades y patologías que tiene que ver con el temor a no encajar en el grupo. Claro. Fíjate que todo es un tema de temores. A no gustar también, ¿no? A no gustar, a no encajar en el grupo, a ser discriminado. Sí. Y vos hablabas del bullying de adultos, que le pusiste otro nombre. Que es el moving, el moving que es en el trabajo. O sea, el bullying se puede dar, fíjate, mira, esto es una de las cosas que me encantó y lo busqué esta escena. No sé si alguien vio la película... de este... Ay, ¿cómo se llama esta película? Sí, yo sé cuál es, pero no se me Creo viene. que antes la había puesto. Bueno, en esta película, el protagonista, que es La Roca, que es un físico-culturista muy famoso, hace de un detective de la CIA que su infancia había sido obeso. Y esa es digamos, la imagen que él daba cuando era obeso. En la secundaria, cuando él se gradúa, le hacen una broma muy pesada, una serie, un grupito que estaba dirigido por un psicópata, donde lo dejan desnudo a él delante de todo el mundo. Fue terrible, eso le marcó la vida. Después de muchos años se vuelve a reencontrar con el único que le tendió una mano, que se sacó su camperita y se la dio para que se tape, que era alguien a quien él admiraba, que era como el cool del grado, ¿no? El más top, que le llamaban Golden Jet porque decían que iba a llegar lejísimo. Bueno, la hago corta. Él ahora es un físico-culturista tremendo que trabaja para la CIA, un detective secreto, qué sé yo. La cosa es que cuando se vuelve a encontrar por casualidad con ese victimario que le había dicho esas cosas en la secundaria, está hablando con él y de pronto se empieza a burlar igual de él y él no puede reaccionar. Empieza a decir, pero vos, que sos el gordo, no sé qué, que sos el qué sé yo. Ahora no voy a reproducir las cosas que le dice. Y él empieza a cambiar, a poner la misma actitud. Se mira de pronto en un espejo y se ve así. Esto me parece excelente como una foto de lo que le pasa. Y nos pasa, cuando no lo tenemos tratado, todos los que sufrimos bullying en algún momento. Uno en ese momento vuelve a sentirse como si tuviese 6, 8 años, 12 años, 14 años. Qué increíble. Por eso la importancia de estar atentos como padres, atentos como maestros, en todo el núcleo donde el chico se desarrolla. Lo que él era y lo que llegó. La espía y medio, ahí está. Qué claro lo contás, Marita, y qué corto que se nos hace el tiempo. ¿Cómo te arruina, para cerrar, cómo te arruina toda la vida esto? Sí, totalmente. Si vos no le prestás atención y no detectás a tiempo. Y no lo tratás. Y no lo tratás. Sí. Bueno, a los papás compartir
compartir más. Compartir, no callar, Averiguar decirle que no hay qué que está callar, pasando. averiguar, que el nene no tiene por qué callar. No hay que callar, no hay que tener miedo, porque el que es victimario también tiene miedo. Sí, y seguro. por eso lo hace, para defenderse. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no bajar la mirada, a denunciar, hablar con la autoridad, con la maestra, con quien sea, con los padres, si es que escuchan, o el que más escuche de la familia, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Buscar la salida, pero hablar, no quedarse callado. Sí, saber que el malo tiene sus inseguridades y por eso También, se porta así. y que a lo mejor fue un acosado también. Tal cual. Marita, muchísimas gracias. De nada, la próxima hablamos de Muchísimas moving, te lo debo. debo. Dale, sí, que también hay que tenerlo En el presente, trabajo. el maltrato profesional. Gracias, Marita. Nos despedimos con todos ustedes hasta el próximo programa aquí en Canal Metro, el martes a las 17:30 en A la Vista. Muy buena semana.